Y aquí va una pregunta muy interesante. ¿Cómo es que el Imperio Británico se enriqueció a costa de los 5 continentes? El British Empire, el Imperio Británico, comprendió los dominios, colonias, protectorados, mandatos y otros territorios gobernados o administrados por el Reino de Inglaterra y su sucesor, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, entre los siglos XVI más o menos y el XX. Ha sido el imperio de mayor extensión hasta la fecha. Hoy en día, el legado tangible del Imperio Británico es la creación de la angloesfera y la mancomunidad de naciones. Durante las primeras décadas del siglo XX, por allá, el Imperio Británico abarcaba una población de cerca de 458 millones de personas y unos 35 millones de kilómetros cuadrados, lo que esto significaría aproximadamente una cuarta parte de la población mundial y una quinta parte de las tierras emergidas. Esto lo convertiría en el imperio más extenso de la historia. La época culminante del imperio se produjo durante unos 100 años, lo que se llamaba Pax Britannica, desarrollada entre 1815 y 1914. 1815 y 1914, a través de una serie de fases de expansión relacionadas con el comercio, la colonización y la conquista, además de periodos de actividad diplomática. Muy probablemente el punto de máximo auge imperial puede situarse entre los años 1884, donde se dio el reparto de África, y 1922, la independencia de Irlanda. Este reparto de África, también conocida como la carrera por África o lucha por África o la conquista de África, y la independencia de Irlanda, ya vamos a hablar sobre el tema, la guerra de independencia irlandesa o la guerra anglo-irlandesa. El Imperio Británico tuvo un enorme impacto en la historia mundial. El Imperio Británico tuvo el mayor número de colonias en la historia del mundo, con 120, por delante de Francia, con 80 colonias. Alrededor de 65 países se independizaron del Reino Unido, la mayor cantidad que cualquier otro país en la historia del mundo, por delante de Francia, donde 40 países se independizaron del imperio colonial francés. Más del 50% de las fronteras del mundo hoy en día se han trazado como resultado del imperialismo británico y francés. Alrededor del 36% del comercio y de esclavos en el Atlántico entre los años 1600 y 1885 fue realizado por el Imperio Británico, por delante del imperio colonial francés, donde el 30% del comercio de esclavos en el Atlántico entre 1600 y 1885 fue realizado en Francia. En el libro de Stuart Laycock, al de Countries We've Ever Invaded, o la comunidad invadida, algo así, cita que el 90% de los países del mundo han sufrido una invasión británica en algún momento de su historia, con tan solo 22 salvados. Francia es el rival más cercano al récord de Gran Bretaña, con el 80% de los países del mundo invadidos por Francia, con tan solo 43 salvados. El imperio extendió la tecnología y el comercio y el idioma y el gobierno británico por todo el mundo. La hegemonía imperial contribuyó al espectacular crecimiento económico del Reino Unido y al paso de sus intereses en el escenario mundial. Después de la independencia, muchas antiguas colonias británicas se unieron a la Mancomunidad de Naciones, una asociación libre de estados independientes. 15 de estos, incluido Reino Unido, conservan un monarca común. Actualmente se denomina el Rey Carlos III del Reino Unido.
Su origen, su crecimiento como imperio en ultramar, el imperio británico de ultramar en el sentido de exploración y los asentamientos británicos a lo largo y ancho de los océanos fuera de Europa y las islas británicas comienza a partir de la política marítima del rey Enrique VII o VII, que reinó entre 1485 y 1509, iniciando líneas comerciales para el comercio de la lana. Enrique VII estableció un moderno sistema para la marina mercante inglesa, esta que contribuyó al crecimiento de los astilleros y la navegación de la isla. La marina mercante aportó la base para instituciones mercantiles que desempeñarían un importante papel en la aventura imperial posterior, como por ejemplo las compañías Massachusetts Bay Company y la British East India Company. Enrique VII ordenó también la construcción del primer dique seco en Portsmouth, y mejoraría notablemente la pequeña marina Royal o la Royal Navy. Enrique VII y la Marina Real, la Royal Navy, los cimientos del poder marítimo de Inglaterra que fueron establecidos durante el reinado de Enrique VII se ampliaron gradualmente para proteger los intereses comerciales ingleses y para abrir nuevas rutas. El rey Enrique VIII fundó la moderna marina inglesa, triplicando el número de barcos de guerra que la componían y construyendo los primeros bajeles con armamento pesado de largo alcance. Aquí comenzó la construcción de su marina a través del aparato administrativo centralizado del reino, y además hizo construir muelles y faros que facilitaban la navegación costera. Enrique VIII creó la Royal Navy, cuyas innovaciones fueron la base del dominio marítimo de Inglaterra durante los siguientes siglos. El primer imperio británico, la era isabelina, la parte del reinado de Isabel I entre los años 1577 y 1590, coincidió con una época de gran esplendor en la que se cimentaron los inicios del Imperio Británico. Inglaterra comenzaba su expansión ultramarina con John Hawkins y luego con Francis Drake, librando numerosas guerras contra el Imperio Español de Felipe II. Drake dio la vuelta al mundo y fue el tercer hombre en conseguirlo, tras la expedición de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. En 1579, Drake atracó en algún lugar del norte de California y reclamó para la corona lo que él llamó Nova Albion o Nueva Inglaterra. Aunque su reivindicación no fue seguida de ningún asentamiento, los siguientes mapas situaron a Nova Albion al norte de la Nueva España. El consultor personal de Isabel, John Dee, fue el primero en utilizar el término Imperio Británico. John Dee fue un notorio matemático, astrólogo, ocultista, navegante e imperialista y consejero de la reina Isabel I de Inglaterra. Dedicó gran parte de su vida al estudio de la alquimia, la adivinación y la filosofía hermética. John Dee. Este fue el primero en utilizar el término Imperio Británico. Los intereses de Inglaterra fuera de Europa aumentaron considerablemente. Humphrey Gilbert seguiría el curso del Cabot cuando partió hacia Terranova allá en 1583 y la declaró colonia británica aquel 5 de agosto. En San Juan, Walter Raleigh, algo así, organizó la primera colonia. Walter Raleigh fue un marino, corsario, escritor, cortesano, pirata y político inglés que popularizó el tabaco en Europa. Él organizó la primera colonia en Virginia en 1587 en el lugar llamado Roanoke. Tanto el asentamiento de Gilbert en Terranova como la colonia de Roanoke
duraron poco tiempo y tuvieron que ser abandonados debido a la escasez de alimentos, el duro clima, los naufragios y los encuentros con tribus indígenas hostiles. Por allá en 1587, Felipe II, rey de España, comenzaría a preparar el plan de invasión de Inglaterra, que se apoyaba en la Armada Invencible y los tercios del Flandes, dirigidos por Alejandro Farnesio, mientras Isabel reforzaba la marina de su reino. En 1587, Drake atacó con éxito Cádiz, destruyendo varios barcos y retrasando efectivamente hasta 1588 a la Armada Invencible. Sin embargo, esta armada vio frustrado su propósito de invasión por el mal tiempo. La victoria sobre la armada llenó de alivio a Isabel, que ya no habría de temer una invasión de los tercios españoles. Pero el ambiente en Inglaterra tras la batalla distó de ser una algarabía de fervor patriótico y festejos por el fracaso de la invasión española. Además, al año siguiente, allá en 1589, Isabel intenta aprovechar la ventaja estratégica obtenida sobre España tras el fracaso de la Armada Invencible enviada por Felipe II, y envía su propia flota, conocida como Contraarmada o Invencible Inglesa, contra las posesiones españolas, acabando también en un auténtico desastre, perdiendo gran cantidad de barcos, tropas y además los costes de la expedición agotaron el tesoro real de Isabel, pacientemente amasado durante su largo reinado. Tras este desastre, Drake cayó en desgracia. La era de Eduardo es muy probable que la derrota de la Armada Invencible española de 1588 se consagrase a Inglaterra como potencia naval, aunque lo cierto es que después de la derrota de la contraarmada, España seguiría como imperio dominante en los mares. Así es que en el año 1604 el rey Jacobo I de Inglaterra negoció el Tratado de Londres. El Tratado de Londres, lo que se conocería, fue en 1604, fue el Tratado de Paz firmado por España e Inglaterra en la ciudad de Londres el 28 de agosto de 1604 en Jamestown, Virginia. Sin embargo, la política exterior se vio detenida por una serie de problemas internos. La guerra civil, que duró entre 1642 y 1645, la República y el Protectorado de Cromwell, que fue entre 1649 a 1660, y la posterior restauración, todo ello aderezado con luchas internas entre católicos y protestantes. No fue hasta la Revolución Gloriosa de 1688, esta Revolución Gloriosa fue el derrocamiento de Jacobo II en 1688 a través de una conspiración urdida entre algunos parlamentarios ingleses y el estatuder holandés Guillermo de Orange. Algunas veces también se llama la Revolución Incruenta. Durante los siguientes 3 siglos, Inglaterra extendió su influencia internacional y consolidó su desarrollo político interior. En 1707, los parlamentos de Inglaterra y Escocia se unieron en Londres, dando lugar al Parlamento de Gran Bretaña. En 1704, en el contexto de la Guerra de Sucesión Española, Gibraltar es entregado al príncipe de Hesse-Darmstadt, que representaba el archiduque Carlos de Austria. La posesión sería reconocida como británica en el Tratado de Utrecht de 1713. Este tratado fue una guerra internacional entre grandes potencias europeas que duró desde 1701 hasta la firma del Tratado de Utrecht en 1713. Tuvo como causa fundamental la muerte sin descendencia de Carlos II de España, último representante de la casa.
En este 1704, en el contexto de la Guerra de Sucesión Española de Gibraltar, es entregado al príncipe Hesse Darmstadt, que representaba el archiduque Carlos de Austria. La posesión sería reconocida como británica en el tratado que les mencionaba, que puso fin a la guerra. España cedía a perpetuidad el peñón al Reino de Gran Bretaña sin ninguna jurisdicción alguna, estableciéndose no obstante una cláusula por la cual, si es que el territorio dejaba de ser británico, España tendría la opción de recuperarlo. En cuanto a las guerras napoleónicas, por allá en 1807 el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda ocupa Heligoland, cedida al Imperio Alemán en 1890 como consecuencia del Tratado de París, que ocurrió en 1814. Este Tratado de París, mejor conocido como el Primer Tratado de París, fue firmado el 30 de mayo de 1814, luego de la primera de la primera abdicación de Napoleón I. El tratado terminaba la guerra entre Francia y la sexta coalición formada por Reino Unido. Correspondía Rusia, España, Austria, Suecia y Portugal y otro más. El Congreso de Viena de 1814, bueno, me salté ya estaba. Entonces, en 1807 el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda ocupaba el Heligoland, cedida al Imperio Alemán en 1890 como consecuencia del Tratado de París de 1814. El Reino Unido obtiene Malta, Tobago, Santa Lucía, Seychelles y la isla Mauricio de Francia. El Congreso de Viena de 1815 da como protectorado las Islas Jónicas a los británicos, constituyéndose los Estados Unidos de las Islas Jónicas. Estas habían formado parte de la República de Venecia hasta su invasión por Francia. Los Estados Unidos de las Islas Jónicas serían entregados al Reino de Grecia por el Tratado de Londres de 1864. Esta entrega podría verse como el primer ejemplo de la descolonización voluntaria por parte del Imperio británico. La colonización de América, el Imperio británico comenzó a tomar forma a principios del siglo XVII mediante el establecimiento por parte de Inglaterra de las 13 colonias de Norteamérica, estas que fueron el origen de los Estados Unidos, así como de las provincias marítimas de Canadá. También se produjo la colonización de pequeñas islas en el Mar Caribe como Jamaica y Barbados. Las colonias productoras de azúcar del Caribe, donde la esclavitud se convirtió en la base de la economía, eran las colonias más importantes y lucrativas para Inglaterra. Estas colonias americanas producían tabaco, algodón y arroz en el sur y material naval y pieles de animales en el norte. El imperio de Inglaterra en América se iba expandiendo gradualmente mediante guerras y colonias. Inglaterra consiguió controlar Nueva Ámsterdam, después llamada Nueva York. La Nueva Ámsterdam fue un asentamiento fortificado neerlandés del siglo XVII, localizado en el valle fluvial del río Hudson, parte de la colonia de los nuevos Países Bajos de América del Norte, y que se convertiría luego en la ciudad de Nueva York. Historia. Nueva York, la Gran Manzana. Oficialmente llamada ciudad de Nueva York, es la ciudad más poblada de los Estados Unidos y una de las más densamente pobladas a nivel mundial. Nueva York, con un área urbana de 24 millones de habitantes. Tras las guerras anglo-neerlandesas, las colonias americanas se extendían hacia el oeste en busca de nuevas tierras para la agricultura. Durante la Guerra de los 7 años, los ingleses vencieron a los franceses y se quedaron con Nueva Francia. En 1760, Nueva Francia. Esto es en 1760, lo que esto incrementaría sustancialmente los dominios británicos en América del Norte.
Inglaterra intentó colonizar sin mucho éxito la costa caribeña de Centroamérica en ese entonces bajo dominio del Imperio Español, a pesar de formar parte del virreinato de la Nueva España. Inglaterra logró establecerse el protectorado de la Mosquitia en 1687 y se dio inicio a la creación de varios asentamientos en lo que hoy se comprende el norte de Honduras, incluyendo las islas de la bahía, las cuales estuvieron en varias disputas con España, lo cual esto terminaría en conflictos armados como la batalla de Roatán. Dichas islas ya poseían varios colonos permanentes de origen inglés y escocés desde el siglo XVII, pero no serían incorporadas en manera oficial al imperio hasta el siglo XIX, bajo la creación de la colonia de las Islas de la Bahía. Este intento de colonización del Reino de la Plata, el Imperio Británico intentó controlar la zona del Río de la Plata en Argentina, Buenos Aires, Montevideo, y a través de dos intentos de dominación denominados invasiones inglesas. El primer intento de invasión se realizó en el año 1806 con la ocupación de Buenos Aires y su recuperación posterior con tropas llegadas desde Montevideo, lo que esto le valdría a esta última ciudad a recibir el título de muy fiel o reconquistadora por parte de la corona española. El segundo intento de invasión se inició esta vez en la Banda Oriental, actualmente territorio de la República Oriental de Uruguay, al ocupar los ingleses Maldonado y luego Montevideo en un mes de enero de 1807. La invasión fue finalmente rechazada a mediados del mismo año en Buenos Aires, retirándose las tropas inglesas del Río de la Plata. La colonización de Oceanía después de los asentamientos en Australia, que comenzaron con las colonias penales de 1788 y Nueva Zelanda bajo el dominio de la corona desde 1840, crearon una nueva zona para la migración desde las islas británicas, por lo que las poblaciones indígenas tuvieron que sufrir guerras y especialmente enfermedades, reduciéndose su tamaño en alrededor de 60-70% en algo menos de un siglo. Estas colonias obtuvieron después autogobierno y se convirtieron en rentables exportadoras de lana y oro.